En el mundo, según Naciones Unidas, 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Más de 10 millones de ellas son peruanas. Además, en nuestro país, casi 870.000 viviendas que se encuentran dentro de edificios no cuentan con agua potable. Dentro de ellas viven más de 2.600.000 habitantes. En medio de esta escasez, cabe preguntarse qué tipo de instalaciones sanitarias son las más adecuadas para generar el ahorro de agua en una vivienda y en qué zonas áridas es recomendable no construir. Ante todo, es preciso entender que Lima es un desierto. Luego del Cairo, en Egipto, la capital del Perú es la segunda ciudad en el mundo en donde menos llueve. Lima, en gran medida, tiene agua gracias al deshielo de los glaciares ubicados en la sierra. Sin embargo, según la Cooperación Alemana para el Desarrollo, se estima que dichos nevados podrían desaparecer antes del 2045. Sí, Lima, la ciudad de cemento y arena, atraviesa en la actualidad un cuadro de estrés hídrico. ¿Pero qué es eso? Básicamente, el estrés hídrico se genera cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad de agua disponible. La WCF, que es el Fondo Económico Mundial, que han hecho unos estudios en donde han inclusive declarado a Lima como una de las ciudades que tiene estrés hídrico. Ya lo va teniendo. Lo que pasa es que las proyecciones que ellos han hecho del año 2012 al 2014 ahora se han acortado más, lo cual significa que no se va a llegar al estrés total en el 2030, sino tal vez dentro de 2 años o 3 años. Dicho esto, es necesario conocer cuáles son las zonas de Lima que presentan mayor escasez de agua. Empecemos por los cerros. Más o menos el 30 a 40% de la población de Lima vive en los cerros. No se debería construir en estas zonas altas porque es la parte que mayormente va a sufrir en un tema de escasez. Ingeniero, ¿qué sucede con los cerros y la escasez de agua? En su mayoría los cerros en nuestra ciudad, de Lima puntualmente, ¿ya? Pueden ser cerros de arena. Entonces, las ciudades están creciendo mal hacia esas zonas, hacia una zona que el suelo no corresponde a las características, no son las características apropiadas para que se construyan una vivienda de ese tipo. Lo que la mayoría de la población hace es invade los cerros, hace una construcción precaria, ¿no? Y hasta que se formaliza, ¿no? Recién pueden solicitar agua, desagüe, luz y todos los otros servicios. Según la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, al año se construyen 30.000 viviendas informales en los cerros de Lima. Dichas edificaciones no cuentan con agua potable y en muchos casos se abastecen con los tan conocidos camiones cisterna. No hay veredas, no hay escaleras, accesos adecuados como para que los vehículos puedan llegar a las zonas altas. Es así que si en esta zona en algún momento careciera de agua, ¿cómo haríamos llegar el agua? Sería a través de tanques cisternas o vehículos cisternas que podrían abastecer y llegarlos en la parte más alta. Pero si estas zonas no están adecuadas, con pistas adecuadas, no tienen muros de contención, no va a soportar el acceso de un tanque que pueda llevar 5 o 6.000 litros de agua. Un vecino de esta zona de Comas nos comentó que solo este año se han volteado 2 camiones cisterna cuando subían al cerro. También nos dijo que cuando llega la cisterna a la cima, el precio del agua es casi impagable. El problema también terrible en Lima es que la gente que tiene agua entubada paga, digamos, ese promedio de sol 50 por metro cúbico, pero sin embargo la gente que vive en los cerros y no tiene agua paga 12 soles por metro cúbico. Y claro, ellos saben el valor del agua y utilizan, digamos, de la forma más racional posible porque les resulta caro. Entonces es una cuestión contradictoria y es un contraste tan fuerte que nadie logra explicar ni tampoco darle solución. Pero no solo los cerros presentan escasez de agua. En las zonas urbanas, atiborradas de edificios multifamiliares, se presentan similares problemas. Jaime Sea Giraldo, miembro del Colegio de Arquitectos del Perú, quien tiene un posgrado de arquitectura bioclimática en Alemania, asegura que de algunas grandes edificaciones se saca el agua de una matriz que abastecía tan solo a una casa.
Detalle es que se siguen construyendo conjuntos habitacionales y las tuberías matrices no son lo suficientemente anchas, ¿verdad? Sí, efectivamente, pero eso ya Sedapal autorizará si es que es factible o no es factible en base a la dotación, ¿no? Bueno, todas las edificaciones donde va a demandar gran cantidad de agua va a requerir definitivamente el estudio de factibilidad de Sedapal, la autorización de Sedapal, la cual garantice que esa edificación no va a carecer de agua. Como ustedes bien deben saber, no toda el agua que llueve, digamos, en la sierra viene hacia la costa y no todas las lluvias en la parte alta de nuestro país son iguales. En el caso de Chilca, hace una buena cantidad de años hay una escasez de agua. Por ejemplo, esa misma escasez o algo muy parecido se dio en Asia, ¿ya? Lo que hizo el alcalde hace unos 15, 20 años, no recuerdo exactamente, fue crear unos canales para la parte oriental. Entonces el agua del deshielo, en lugar de irse al océano Atlántico, daba la vuelta mediante esos canales y venía hacia la cuenca que terminaba alimentando la ciudad de Asia. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, en Chilca. ¿Qué medidas se deberían implementar entonces para evitar la escasez del agua en Lima? Nosotros en nuestro país tenemos mitad del año son sequías y mitad del año es agua en abundancia. El problema que nos está generando esa agua en abundancia son todos los desastres naturales que tenemos, actualmente los conocemos, y el otro tema es escasez de agua, que la estamos supliendo en muchas de las ciudades con el agua del subsuelo. Sin embargo, el país como país debería crear más represas, debería construir más represas, de manera tal que podamos controlar y cuando hoy viene mucha agua, parar un poco lo que sale de las represas, o sea, almacenar agua para que en la época de sequía podamos abastecer las ciudades con esa agua. Además de las represas, urge la construcción de plantas de tratamiento. Justamente estamos en esta zona donde podemos ver que no hay áreas verdes. Deberíamos tener más plantas de tratamiento en la ciudad de Lima, ya que solamente contamos con 3. Este tema de tener más plantas de tratamiento podría a nosotros darnos la posibilidad de reutilizar el agua. Y en tercer lugar, los ingenieros y arquitectos que han participado en este reportaje aseguran que los principales agentes de cambio para luchar contra la escasez del agua somos nosotros, los habitantes. Acá en Lima se tiene más o menos determinado en un promedio de 150 litros por persona de consumo diario per cápita, es decir, es alto, es decir, pensando un poco en lo que pasa en otros países donde el estrés hídrico les está obligando a utilizar 80 90 litros por persona diaria. Entonces quiere decir que también hay que empezar por buscar un poco el hecho de que uno tenga que ser menos consumista de agua. Y claro, también el reciclaje, el reuso del agua. Todo el agua haciéndose al mar prácticamente cuando se puede reusar. Debería ser una buena costumbre nacional, mientras que uno se está duchando y se jabona, cerrar la ducha, igual, cuando uno se afeita, hay que cerrar el caño. Esos son algunos conceptos de política personal, de pensamiento, criterio, que debemos tener las personas para ahorrar el agua, ¿no? Porque el agua, si bien es cierto, nosotros disponemos de ella, pero de repente en otras partes del mundo o en nuestra misma ciudad, no todo el mundo la tiene, ¿no? Necesitamos que Lima no se desabastezca de agua y para ello necesitamos cuidar. Tenemos que tener cultura de la reutilización. Si bien nuestro país cuenta con reservas hídricas, Lima, la capital, ha sido edificada sobre un desierto. Por ello es necesario ser responsables a la hora de construir.